Bendiciones, ¿cómo están? Hemos llegado al libro de Deuteronomio. Un libro hermoso, un libro apasionante realmente, y aquí ya nos empezamos a despedir de Moisés. De este Moisés que lo vimos en este Éxodo, pero ya en este Deuteronomio empezamos a despedirlo a Moisés. Ya son los últimos discursos, podríamos decir, de Moisés. Un libro que se dice que escribió Moisés, que lo escribió el tiempo antes de irse con el Señor. Un libro que se escribió desde el desierto. Pero un libro que cuando lo leemos podemos ver esa alabanza de Moisés al Señor. Ese dejar bien en claro el carácter de Dios. Una de las cosas que podemos ver en este libro es cómo Moisés se encarga de dejar esta alabanza, de dejar esta impronta del carácter de Dios. Y es apasionante poder seguirlo, poder leerlo. Tremendo el corazón de este varón, de Moisés. Realmente, a pesar de todo, este libro toma el nombre como segunda ley, como copia de la ley, porque bueno, a causa de que muchos quedaron en el desierto, es necesario hacer una nueva ley y es como que se cuenta lo que ya hemos leído, pero es para la generación nueva, los que nacieron en el desierto, digamos, para que puedan tener la ley escrita, la ley de Dios, esto que se llamó Deuteronomio. Moisés, por ejemplo, nos muestra que Dios es un Dios accesible. Nosotros lo podemos ver en el capítulo 4, el versículo 7, no voy a nombrarlos a todos, pero sí, porque dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ello como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Es decir, un Dios accesible, un Dios cercano. Moisés se encarga de dejarnos que Dios es un Dios cercano, que es un Dios eterno, lo vemos capítulo 33, versículo 27, que es un Dios fiel, capítulo 7, versículo 9, que es un Dios glorioso, capítulo 5, versículo 24, que es un Dios celoso, capítulo 4, versículo 24. Y así podemos ver, todo esto se lo voy a dejar en el PDF escrito para que a ustedes les quede. Pero si hay algo que quiero resaltar, es esta alabanza que nos imparte Moisés en este libro, que es un Dios amoroso, que es un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, que un Dios que cumple sus promesas. Y esto lo vemos al principio, en el capítulo 1, versículo 11. Dios deja en claro, Dios cumple sus promesas. Dios provee, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es sin igual y Dios es uno. Qué tremenda enseñanza, tomándolo desde aquí, desde Moisés, este varón que era su último tiempo, pero él deja la alabanza a Dios. Este fruto de su labio a Dios nos deja el carácter de Dios en cada capítulo, en cada versículo. Apasionante este libro de Deuteronomio. Tenemos el capítulo 1 donde nos habla Moisés, recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Recuerden que vuelven a escribirlo en una palabra. Hay mucho de aquí que ya se leyó, pero es para la generación nueva. Hay palabras muy clave en este libro, como el temor, el corazón, mandar, escuchar, cumplir, amar, acordarse, mandamiento, quitarás el mal, vida, muerte. Hay palabras muy significativas en este libro y eso es lo que nos deja Moisés. Realmente nos describe todas las dificultades, las pruebas, las dudas, pero también la promesa, la esperanza y la confianza. Y nos recuerda que la fe no es algo mecánico, algo que es un proceso. Es un proceso como el que caminó el pueblo de Israel. Al comenzar este libro, el pueblo está por cruzar el Jordán para entrar a Canaán. Y es ahí cuando Moisés escribe este libro, porque sabemos que Dios le dice que él no vería la tierra prometida. Le tocaba quedarse a Josué, su sucesor. Realmente es una profunda alabanza cada discurso de Moisés.
todo lo que él va declarando es alabanza a Dios. Y es con esto que me quedo. Esta alabanza de este líder, de dejarle al pueblo, este ejemplo de alabarlo a Dios. Y cuando hablo de alabar, no hablo solo cantar. Estoy hablando de hablar bien de Dios, de poder ver su grandeza y contarla. El capítulo 2 también nos habla de los años en el desierto y nos describe algunas cuestiones del desierto. El capítulo 3 nos está hablando de Israel derrota a Og, rey de Basán, y nos va describiendo, y si vamos viendo, son cosas que ya leímos en Números. También nos habla de Rubén, de Gad, la media tribu de Manasés, y si vemos, también está en Números, porque esta es la segunda ley para aquellos que no alcanzaron a vivir esa vida en el desierto. El capítulo 4, Moisés exhorta a la obediencia. Está hablando de la advertencia contra la idolatría. Y en el capítulo 5 habla de los 10 mandamientos, que los vimos en Éxodo también. Capítulo 6 nos habla del gran mandamiento, exhortaciones a la obediencia. Capítulo 7 nos habla de la idolatría, otra vez que lo vimos también en Éxodo. Las bendiciones de la obediencia. Capítulo 8 de Deuteronomio nos habla de la buena tierra que han de poseer. La amonestación de no olvidarnos de Dios. Capítulo 9 nos dice, Dios destruirá las naciones de Canaán. Y habla de la rebelión de Israel en Horeb, que ya lo vimos también en Éxodo. Y el capítulo 10 habla de este pacto renovado, que también lo vimos en Éxodo 34. Pero animarte que lo puedas leer tal cual y quedarte con toda esa palabra, con todos esos versículos de alabanza a Dios, que a pesar de lo difícil del desierto, pero Moisés se encarga de que sean más las promesas de Dios, que sea mayor la voz de Dios, la esperanza en Dios, la bondad en Dios. Él nos ayuda a entender este caminar, esta fe, como realmente un proceso y nos anima a Él a creer y nos da testimonio de este Dios fiel,